Yo a la persona que está al lado suyo, dígale, a ti se te ve que te va bien, dígale. A ti se te ve que te va bien. ¿Qué les parece si todos buscamos en Efesios capítulo 6, los versículos 2 al 4, y como es costumbre, en la mañana de hoy, si llegara a aparecer en la pantalla, leemos Efesios capítulo 6, versos 2 al 4. Efesios 6, 2 al 4, y como es costumbre, vamos a leerlo de la Nueva Versión Internacional. Dice así la Escritura. Versículos cortos. Honra a tu padre y a tu madre, pero ya de la mamá hablamos en mayo, ¿se acuerda? Que es el primer mandamiento con promesa. ¿Para qué? Para que te vaya bien. ¿Dice o no dice la Biblia así? Y disfrutes de una larga vida en la tierra. Y ustedes, padres, por supuesto, no hagan enojar a sus hijos, sino críenlos según la disciplina e instrucción del Señor. Amén. Pueden tomar asiento. Dios añada bendición a su palabra. Hemos titulado en el día de hoy el mensaje, honra a tu padre para que te vaya bien, y no hemos hecho más que copiar directamente de las Sagradas Escrituras lo que allí encontramos cuando leemos en el libro de Efesios. Si ustedes recuerdan, el mes de mayo fue, ¿no? Día de las Madres, que predicamos un mensaje donde exhortábamos a la congregación a honrar a las madres, usando precisamente como base este mandamiento que originalmente se encuentra en el libro de Éxodo, donde están los 10 mandamientos. Y usted, por supuesto, está, me imagino, familiarizado con los 10 mandamientos. Si no, váyase al libro de Éxodo capítulo 20 y allí está la descripción de los mismos. Decíamos en aquella ocasión, si usted recuerda, y si no recuerda puede ir a Facebook, que ahí está seguro el mensaje, o en YouTube. Decíamos que cuando Dios entregó la ley, el decálogo, los 10 mandamientos, a Moisés, lo hizo en 2 tablas. La primera tabla incluía 4 mandamientos que tenían que ver directamente con Dios. No tendrás dioses ajenos delante de mí, no harás imagen de ninguna cosa en los cielos y la tierra, no tomarás el nombre de Dios en vano y guardarás el día de reposo. La segunda tabla tiene que ver con 6 mandamientos que están orientados al prójimo. El primero de esos 10 mandamientos, como ustedes pueden ver ahí, dice literalmente, honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien y para que tengas una larga vida en la tierra. Ahora, moving forward, fast forward al Nuevo Testamento, encontramos a Jesús predicando, y en una ocasión Jesús va a decir, si ustedes quieren cumplir toda la ley, que dicho sea de paso, desde el punto de vista humano, desde la perspectiva humana, con la capacidad humana, es imposible cumplir los 10 mandamientos, porque levante la mano aquí alguien que no haya roto uno de los 10 mandamientos. Levante la mano. Ok, por lo menos somos honestos, ¿verdad? Porque si usted levanta la mano, usted está rompiendo un mandamiento ahí que es el de no mentir. Somos unos habladores todos. Como era humanamente imposible cumplir los 10 mandamientos, Dios envió a Jesucristo a cumplir en él la ley para que en Cristo nosotros pudiésemos ser justificados, hallados justos delante de Dios. Y Jesús va a resumir los 10 mandamientos en 2, ¿se acuerda? Él va a decir, ustedes quieren cumplir con toda la ley, ustedes quieren que se cumplen ustedes este conjunto de ordenanzas, hagan 2 cosas, ¿se acuerdan cuáles son? Número 1, ama a Dios sobre todas las cosas y ama a tu prójimo como a ti mismo. Si tú haces esas 2 cosas, ama a Dios sobre todas las cosas, cumples la primera tabla de la ley. Porque el que ama a Dios no va a tener dioses ajenos, El que ama a Dios no va a hacer imagen
de dioses falsos. El que ama a Dios no va a tomar el nombre de Dios en vano. El que ama a Dios va a guardar su día de reposo. El segundo mandamiento, dice Jesús, es semejante: ama a tu prójimo como a ti mismo. Si tú amas a tu prójimo como a ti mismo, tú vas a cumplir todos los mandamientos que están en la segunda tabla, porque el que ama a su prójimo como a sí mismo no comete adulterio, no roba, no mata, no levanta falso testimonio, ni codicia los bienes de su prójimo. Jesús, que era Dios, sabía perfectamente que además de la intención y la buena voluntad que nosotros tenemos que tener para cumplir los mandamientos de Dios, era necesario que Dios nos diera una ayudadita. No solamente Él simplifica los 10 mandamientos en 2 para que nosotros pudiésemos concentrarnos y tener una manera fácil de llevarlos a cabo, pero más que eso, Dios hizo algo todavía más importante. Él nos dio la capacidad espiritual, emocional y como usted quiera llamarla, para poder cumplir los mandamientos que en el poder, en la fuerza humana, hubiera sido prácticamente imposible. Y de eso vamos a hablar en un minuto. En el sermón anterior, cuando nos concentramos en las madres, decíamos que la manera práctica de honrar a la madre, hicimos la pregunta: ¿cómo podemos honrar a la madre? ¿Qué significa en la Biblia honra a tu madre? Y comenzamos diciendo que la primera manera en que podíamos honrar a la madre, y vamos a usar en el día de hoy ese primer punto, solamente del mensaje anterior, solamente vamos a tomar prestado ese primer punto, de que una manera práctica de honrar a los padres, así como a las madres, es perdonándole sus faltas. Pregúnteme, pastor, ¿cómo podemos honrar a los padres en el día de hoy? El primer punto, al igual que lo hicimos con la madre, es que tú y yo tenemos que aprender a perdonarlos. Fíjense que en la Nueva Traducción Viviente, el versículo que leímos dice: honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. Si honras a tu padre y a tu madre, te irá bien y tendrás una larga vida en la tierra. Y queremos concentrarnos precisamente en esa segunda parte, donde dice que si hacemos esto, 2 cosas van a pasar: nos va a ir bien y vamos a tener una larga vida en la tierra. Lo primero es que tú y yo tenemos que aprender a perdonar a papá. Ahora bien, cuando la Biblia dice que tenemos que honrar a papá y que tenemos que perdonarlo, si usamos el principio que acabamos de establecer, donde dijimos que la solución, el común denominador para poder cumplir los mandamientos es el amor, ¿se acuerdan? Porque Jesús dijo: ama a Dios sobre todas las cosas y vas a cumplir los mandamientos que tiene con... Ama a tu prójimo como a ti mismo y vas a cumplir los mandamientos que tiene con el prójimo. Por lo tanto, el común denominador en ambos casos es el amor. Para honrar a Dios hay que amar a Dios. Para honrar al prójimo hay que amar al prójimo. Por lo tanto, como si A es igual a B y B es igual a C, entonces A y C son iguales, ¿se acuerdan? Lo digo porque yo sé que algunos se quedan pensando todavía. Eso quiere decir que la manera práctica bíblica de honrar a papá es amando a papá. Y una manera de amar a papá es perdonándolo. Ahora, ¿por qué queremos hacer énfasis en eso esta mañana? Porque si yo les digo a ustedes: tú necesitas amar a papá, para la mayoría de ustedes eso es fácil. Para la mayoría de ustedes tuvieron un papá excelente. Para la mayoría de ustedes, papá siempre estuvo allí, papá siempre ha estado allí, papá siempre ha provisto, papá siempre ha guiado, papá siempre ha amado. Pero para algunos de ustedes, la historia es un poco diferente. Para muchos de ustedes, o para algunos de ustedes, ojalá que no muchos, es un desafío, es un challenge, amar a papá. Y sobre todo, mostrarle ese amor perdonándolo. ¿Por qué? Bueno, para ello quiero leerles, y lo voy a leer para no brincar ningún detalle, de una historia que apareció hace poco, de una joven que escribió acerca de su padre, precisamente en el contexto de la celebración del Día de los Padres. Ella dice así, estoy traduciendo: mientras crecía, yo vi a mi papá abusar física y emocionalmente de mi mamá.
Él la golpeaba con lo que encontraba, hasta que en algunos casos la mandaba al hospital. Mi mamá fue criada por un padrastro, stepfather, quien también abusó de ella. Ese padrastro también abusó de mí. Me golpeaba y una vez, mientras era yo una joven adolescente, me quitó la ropa, me dio una pela, pidiéndome que yo aceptara la culpa por algo que yo no había cometido. Estaba triste, desalentada, estaba suicidal, o sea, queriendo cometer suicidio. Y el primer error o la primera persona a la que yo le mentí en mi vida fue precisamente a mi propio papá. Estaba traumatizada porque no quería que pasara con él lo mismo que pasó con mi padrastro. Gracias a Dios, conocí a una chica en la escuela que era cristiana. Y ella me ayudó para yo meterme, sumergirme en el cristianismo. Amar a un padre al que no veía, pero un padre que ofrecía ser diferente, que ofrecía ser amoroso y no el monstruo de padre que yo había conocido. Gracias a Dios, yo era buena en la escuela. Terminé la universidad, saqué una maestría y ahora estoy preparándome para mi PhD, mi doctorado. Mi papá, quien había sido un monstruo mientras yo crecía con él, después de los años se dio cuenta que yo había sido una chica que había triunfadora, y decidió buscarme. Pero por 15 años yo lo evadí. Por 15 años yo no tenía la capacidad de enfrentarlo, hasta que un día el pastor de mi iglesia me dijo que Dios me había perdonado de todos mis pecados, que Dios perdonaba a todo el mundo, que Él era el Padre ideal, que Él me perdonó a mí, perdonó mis faltas, perdonó mis pecados, y que Dios perdonaba abusadores, Dios perdonaba terroristas, Dios perdonaba criminales, y que Dios nos manda a ser igual que Él. Y para nosotros ser igual que Dios, tenemos que perdonar como Dios perdona. Finalmente así dice. Le doy gracias a Dios que fui librada de esa carga de conciencia, porque la gran ventaja es que Dios, de aquí lo que decía yo hace un rato, nos ha dado como recurso el Espíritu Santo, que es gracias al poder del Espíritu Santo en nosotros, donde no tenemos que pelear, luchar con nuestras propias fuerzas, tratar con nuestros propios recursos, sino que Dios en nosotros puede hacer todas estas cosas. Hoy en día su papá es creyente y ella es una fiel miembro de una congregación cristiana. Es probable que tu historia a lo mejor no es tan trágica, a lo mejor es peor, yo no sé, como la de la joven que hemos leído, pero decíamos en aquella ocasión con las madres que si queremos honrar a nuestros padres, y para honrarlos tenemos que amarlos, porque ese es el mandamiento que Dios nos ha dado. Fíjese que Dios incluso no solamente ha dicho que amemos a nuestros padres, sino que amemos hasta a nuestros enemigos. Y decíamos en aquella ocasión, y es el único punto que le tomamos prestado al mensaje de las madres, es que número uno, tenemos que perdonar su falta, porque si bien papá probablemente cometió errores, tú y yo sabemos que tampoco tú y yo somos perfectos, que nosotros cometemos errores, que nosotros faltamos, y que si Dios nos perdonó en Cristo Jesús, y nosotros estamos llamados a perdonar aún a nuestros enemigos, ¿por qué no perdonar a papá? Usted dirá, pastor, pero es que si yo lo perdono, estoy consintiendo lo que él hizo. No, para nada. Perdonar a una persona no quiere decir estar de acuerdo con lo que hizo, o peor aún, olvidar lo que hizo. Ustedes han dicho que la gente dice, el que perdona, olvida. No necesariamente. Los psicólogos están de acuerdo de que perdonar no significa olvidar. A usted difícilmente se le olvida todo aquello que usted pasó, todo aquello que usted sufrió. Usted no tiene que borrar, ¿verdad?, de su mente automáticamente. Le haría bien no recordar nada de eso. Pero perdonar significa sencillamente, no te voy a tomar en cuenta lo que me hiciste, el pasado no va a determinar mi presente y mi futuro, porque mi presente pertenece a Dios, mi futuro pertenece a Dios, yo soy una nueva criatura, y las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas.
y yo no voy a tomar en cuenta ni voy a dejar que me defina lo que me pasó contigo. Yo te perdono y a Dios que bregue contigo. Es más, a lo mejor Dios toma venganza, porque la Biblia dice, Dios dice, mía es la venganza, dice el Señor. Y si Dios quiere tomar venganza con él o con quien sea, problema de ellos, pero tú no tienes nada que ver con eso, no es tu problema, no estás tú supuesto a vengar lo que tu padre hizo. Eso déjaselo al Señor, que si hay alguien que sabe cómo bregar con la situación es Dios. Lo segundo que vamos a hacer es que vamos a extenderle misericordia. ¿Cuántos de nosotros no quisiéramos que si metemos la pata un día, la gente tenga misericordia de nosotros? ¿No le gustaría eso a usted? Que si usted un día falla, si usted un día mete la pata, comete un grave error, sería bueno que la gente tuviera misericordia de nosotros. ¿Se acuerdan lo que es misericordia? Que no nos den lo que nos merecemos. Eso es misericordia. Porque gracia es cuando a usted le dan lo que usted no merece. Eso es gracia. Misericordia es cuando usted no recibe lo que se merece. Y el Padre probablemente no merece misericordia, pero precisamente de eso se trata, de recibir algo que usted no merece. Así como Cristo nos perdonó cuando tú y yo no merecíamos ser perdonados. En tercer lugar, comparte con Él el Evangelio. Si estamos dispuestos a predicarle a la gente en la China, en África, gente que no conocemos, si estamos dispuestos a predicarle a los enemigos, a los vecinos, al jefe que nos cae mal, ¿por qué no predicar el Evangelio a aquel que por lo menos nos dio la vida? Porque por más malo que haya sido el papá suyo, por lo menos usted está aquí. Y qué bendición para el mundo, ¿verdad? Que usted vino. Y él tuvo algo que ver con eso. Algo bueno hizo, que lo trajo usted al mundo. Haz algo por él. Si tu papá está en una situación económica, emocional, y necesita un favor, hazle un favor. La Biblia nos manda a hacer bien sin mirar a quién, dice un proverbio secular, ¿verdad? Háblale de buena manera, trátalo bien, da ejemplo. ¿Por qué? Porque si nosotros estamos supuestos a no hablar mal, a no ofender, a no criticar, a no chismear a los inconversos y a los enemigos, mucho menos deberíamos hacerlo de papá. Haz que tus hijos los respetes. ¿Sabe por qué? Porque si Dios quiere, un día tus hijos van a tener hijos. Y esos niños tú vas a ser el abuelo de ellos. Tú quisieras que los hijos de tus hijos te traten bien a ti, ¿verdad que sí? Entonces, si tú quieres que los hijos de tus hijos, tus nietos, sean buenos con granpa, traten bien a papá, y tú tengas una buena relación con ellos, y tú no quisieras que tus hijos le metan veneno a los hijos de ellos acerca de ti, nosotros estamos supuestos a hacer lo mismo con nuestro papá. Y finalmente, por supuesto, ora por él. Ora por papá si se portó mal, y si se portó bien, ora más por él todavía. ¿Amén? Oremos por nuestros padres, porque a veces creemos, y siempre los ejemplos son de los padres hacia los hijos. En la Biblia hay un montón de ejemplos de cómo los padres son amorosos. Tenemos la parábola del hijo pródigo, que hemos dicho en muchas ocasiones, debería llamarse no la parábola del hijo pródigo, sino la parábola del padre amoroso, porque de eso se trata. Y encontramos cantidad de ejemplos, películas de padres que son amorosos con sus hijos, que se sacrifican por sus hijos, pero no hay muchas historias de hijos sacrificándose por sus padres, de hijos amando a sus padres, de hijos haciendo cosas por sus padres. Y tú y yo necesitamos orar por papá si se portó mal, pero todavía más orar por él si fue un buen padre. Hay un versículo en la Biblia, en Lucas 6:28, que en la NTV dice: bendigan a quienes los maldicen, oren por aquellos que los lastiman, dice la Nueva Traducción Viviente. Ora por aquellas personas que te lastiman. Por lo tanto, si estamos dispuestos a orar por personas que ni siquiera conocemos, que nos han hecho daño, ¿cuánto más enseña la palabra de Dios? Tú y yo deberíamos estar de rodillas orando por papá. Amén. El primer punto es ese. Tenemos que amar a nuestros padres, y una manera práctica de hacerlo es perdonándoles sus faltas y haciendo una de esas cosas que hemos puesto en la lista. Si hacemos esto, la promesa de la palabra de Dios es que a ti y a mí, hijos, si honramos a papá, nos va a ir bien. Ahora bien, tenemos que explicar qué significa eso. ¿Qué significa que nos va a ir bien? Bueno, lo primero que podemos decir es que no importa lo que sea, si te va bien, ¿verdad? Porque yo nunca he oído a nadie diciendo me va bien, pero estoy mal.
¿verdad? No, nunca he oído a nadie decir eso. Si te va bien, no importa en qué área, porque la pregunta principal que la mayoría de la gente se hace, se ha hecho y se seguirá haciendo es exactamente en qué área de nuestras vidas nos va a ir bien. ¿Vamos a ser ricos? ¿Vamos a tener cosas materiales? ¿Vamos a ser ricos emocionalmente? ¿Nos va a ir bien espiritualmente? ¿Qué quiere decir la Biblia con eso de que nos va a ir bien? Otra vez, como creyentes, como personas que confiamos en Dios, que sabemos que lo más importante no es lo material y todo eso, si Dios dice que nos va a ir bien y Dios hace que nos vaya bien, yo cojo lo que sea que venga de Dios con tal de que me vaya bien. Amén. Lo que sea. Porque lo contrario, hay un montón de versículos en la Biblia donde Dios dice que Él va a maldecir, que Él va a castigar, que Él le va a ir mal a aquellos que desobedecen a Dios, a aquellos que no honran a sus padres. ¿Se acuerdan que vimos un versículo la última vez en la Biblia? Un versículo que dice que en el Antiguo Testamento los hijos que maldecían a su padre merecían la muerte, merecían ser apedreados. Así que imagínense si hiciéramos eso hoy. No alcanzarían las piedras para matar muchachos. Gloria a Dios que ya estamos en la ética y en la gracia del Nuevo Testamento. Pero la opción de no amar a Dios, de no amar a papá y de no honrarlo, la opción de que nos vaya bien es que nos vaya muy mal. Ahora bien, así como nosotros explicamos ese principio de que Dios dijo, aquí hay 4 mandamientos de un lado, aquí hay 6 de otro, los resumimos todo diciendo, ama a Dios y cumples todo, ama a tu prójimo y cumple todos estos. De la misma manera, si ustedes leen el versículo que nosotros tenemos por delante, dice que es el primer mandamiento con promesa, ¿cierto? La pregunta entonces es, si es el primer mandamiento, debe haber un segundo, un tercero, un cuarto, un quinto, ¿cierto? Porque en el original no dice el primogénito, que sería el único. Dice el primero. Es el mismo juego de palabras que se usa cuando se habla de Jesús. Jesús es el primogénito, el único Hijo de Dios. No, el unigénito, el unigénito Hijo de Dios, no el primogénito. Porque primogénito quiere decir que vinieron otros. Jesús fue el primogénito de María, porque ella tuvo otros hijos, pero Él es el unigénito Hijo de Dios, o sea, el único. Este mandamiento no es el unigénito, es el primogénito. Eso quiere decir que hay otros. Ahora, cuando usted lee los 10 mandamientos, dice, ¿dónde están los otros mandamientos que tienen promesa? No aparecen allí. ¿Y sabe por qué? Y esto es algo que otra vez yo no leí en ningún sitio, y no estoy diciendo que vino revelación directa del cielo, pero basado en la Biblia, porque la Biblia se interpreta leyendo la Biblia. Cuando usted encuentra otros versículos que hay en las Sagradas Escrituras, se va a dar cuenta que probablemente lo que Dios implica allí es que todos los mandamientos, los 10 mandamientos y todos los mandamientos que Dios ha dado, todos tienen promesas. Pero el énfasis se puso, por alguna razón que no sabemos, en este mandamiento número 5. Por eso es el primero donde se mencionan las promesas de Dios. ¿Nos estamos entendiendo? No es el único mandamiento con promesa, es el primero. Todos los mandamientos tienen promesa, pero donde primero se mencionan las promesas como resultado de obedecer los mandamientos es honra a tu padre. Aparentemente, como hemos dicho siempre, de todas las cosas que Dios pudo prohibir y de todas las cosas que Dios pudo ordenar en 10 mandamientos, habiendo Él podido mencionar un montón de cosas, uno de esos mandamientos dice, honra a papá. Por lo tanto, para Dios tiene que ser importante. Y es muy fácil encontrar la relación, porque usted y yo sabemos que Dios es el Padre Celestial. Él es el modelo, Él es el papá perfecto, Él es el Dios amoroso, perdonador y todo. Y el Padre en la tierra está supuesto a ser un reflejo de ese Padre Celestial, y la relación que hay entre padres e hijos en la tierra tiene que ser un espejo de la relación que hay entre el pueblo de Dios y el Padre Celestial en los cielos. Y el creyente, por si se me olvida decirlo, el ser humano, por si se me olvida decirlo al final,
Si al final del día usted tuvo un papá bueno, un papá malo, eso no importa. Lo importante es que ahora usted tiene el padre más perfecto del mundo, que es el Dios Todopoderoso. O sea, a mí no me importa, y lo digo esto no porque sea insensible, lo que a usted le pasó, lo que usted vivió en el pasado. Lo importante es que ahora tú tienes la oportunidad, el privilegio, la bendición de ser el hijo del mejor padre del mundo, que es Dios, que mandó a Cristo a morir por ti, quien te ama, quien sufrió por ti, quien está dispuesto a bendecirte, quien está dispuesto a abrazarte, quien está dispuesto a consolarte, quien está dispuesto a suplir tus necesidades y demostrar que verdaderamente Él es el único y verdadero Padre Celestial. Esa es la gran promesa y la gran verdad que nosotros predicamos. No hay Dios, no hay Padre como nuestro Padre Celestial. Dicho eso, volviendo atrás, si ustedes van a la Biblia, en Deuteronomio capítulo 5, se van a encontrar que desde los primeros versículos, la Biblia está haciendo un resumen de los 10 mandamientos. Acuérdate que Dios dijo esto, acuérdate que Dios dijo lo otro. Y llega en Deuteronomio 5:16 al versículo, otra vez dice: honra a tu padre y a tu madre, como el Señor Dios te lo ha ordenado, para que disfrutes de una larga vida y te vaya bien en la tierra que el Señor tu Dios. Entonces, ahora sí, contestando la pregunta, ¿qué quiere decir eso de que nos va a ir bien? Bueno, usted y yo sabemos que la Biblia nunca ha prometido riquezas materiales. Dios bendice, y hay gente que son creyentes, que son ricos y millonarios. Y Dios provee, y Dios contesta oraciones, y si usted tiene necesidad, usted puede ir donde Dios. Pero sería un error, sería incorrecto predicar desde este púlpito que si tú cumples los mandamientos de Dios, vas a ser rico. Ese no es el punto. Vas a tener lo necesario. Dios te va a cubrir siempre tus necesidades. Y es probable que alguno de ustedes, ¿verdad?, llegue a ser millonario. Acuérdense de nosotros, los que quedamos aquí, cuando sea rico. Pero probablemente las bendiciones de Dios, la promesa de que te va a ir bien, tiene que ver con todos los demás aspectos de la vida. Emocionalmente, espiritualmente, físicamente, relacionalmente. Porque la vida humana abarca muchos aspectos. Usted no puede ser solamente rico en dinero, o rico en salud, o rico en sabiduría. Siempre es bueno ser rico en todas las áreas de la vida, ¿verdad? Y distribuir la riqueza, rico emocional, rico mental, rico espiritual, rico material, para poder ser personas completas. Probablemente lo que está diciendo la Biblia, y hay base para eso, es que si tú cumples cualquiera o todos los mandamientos, que es posible en el poder del Espíritu Santo, porque Dios los redujo en 2, ama a Dios y ama a tu prójimo, y nos dio la capacidad a través del Espíritu Santo para hacerlo. Si hacemos eso, toda nuestra vida va a ser bendecida. Todas las áreas de nuestra vida nos va a ir bien como personas, nos va a ir bien como familia, nos va a ir bien como iglesia. Y fíjense, una parte de la promesa de Dios que encontramos en Deuteronomio 6, 17 y 18 tiene que ver con lo material, porque Dios le dice: para que te vaya bien y tomes posesión de la buena tierra que el Señor les juró a tus antepasados. Pero ahora fíjense, dijimos hace un rato, y por favor mantenga la conexión, que honra a papá no es el único mandamiento con promesa, es el primero. Eso quiere decir que hay otros mandamientos. Y la pregunta es: bueno, ¿cuál? Y la respuesta es: todos los mandamientos de Dios, cuando nosotros los cumplimos, todos implican bendición. Porque ese versículo comienza diciendo: cumple cuidadosamente los mandamientos del Señor tu Dios. ¿Lo dice o no lo dice? Y los mandatos y preceptos que te ha dado. Haz lo recto y bueno a los ojos del Señor. Entonces ahí viene la promesa: para que te vaya bien. Y fíjense, ahí se ve claramente que honra a papá no es el único mandamiento con promesa. ¿Nos estamos entendiendo? La primera parte de la promesa es que te va a ir bien en la tierra. Vas a comer bien, vas a tener casa, vas a poseer la tierra que Dios te dio. La otra parte de la promesa tiene que ver, la segunda parte, y en el punto número 1 tú puedes poner ahí bendición emocional, bendición relacional, bendición espiritual, y hay un montón de pasajes en la Biblia para sustentar esto. No tenemos tiempo hoy. Pero la segunda parte de la promesa dice que vas a tener una larga vida, que tus días serán prolongados. Y otra vez, hay personas que van a decir: no necesariamente eso quiere decir que tú vas a vivir más años que los demás. Yo pienso que sí, que puede ser que cuando nosotros honramos a nuestro padre, pero no, o sea, usted no puede decir que voy a honrar a papá y me voy a olvidar de los otros 9 mandamientos. Eso no funciona, ¿verdad que no? La Biblia enseña, dice: guarda todos los mandamientos, todos los preceptos. Cuando tú amas a Dios
y amas a tu prójimo como a ti mismo, tú cumples toda la ley, y ahí está honrar a papá. Y yo creo que es probable que porque vas a estar más sano espiritualmente, más sano emocionalmente, más sano físicamente, te va a ir bien. Parte de que le vaya bien a uno es vivir más tiempo. Porque ¿de qué sirve que yo me pare aquí y diga, me está yendo bien, al otro día me muero? O sea, puede pasar. Pero yo creo que hay una implicación. Y fíjense, en Proverbios 3, 1 al 2 dice, hijo mío, no te olvides de mis enseñanzas, más bien guarda en tu corazón mis mandamientos. ¿Para qué? Porque prolongarán tu vida muchos años y te traerán prosperidad. Aquí el autor de Proverbios, Salomón, está diciendo, repitiendo las mismas dos promesas que se encuentran en el mandamiento de honrar a papá. Te va a ir bien, vas a tener prosperidad y vas a vivir muchos años. Ahí vemos claramente que el quinto mandamiento no era el único que tenía promesa. Finalmente, dice Deuteronomio 5:33, sigan por el camino que el Señor su Dios les ha trazado, para que vivan, prosperen y disfruten de larga vida en la tierra que van a poseer. Y otra vez, tiempo nos faltaría para mencionar todas las promesas que Dios nos ha hecho. No solamente por celebrar el Día de los Padres y darle un bolígrafo a papá, ¿verdad? Y decir que lo honramos, por cumplir todos los mandamientos de Dios, que incluyen el honrar a papá, que incluye el amarlo, que incluye el perdonarlo, que incluye el servirlo, que incluye hacer nosotros la parte que nos corresponde como hijos. Y quiero terminar con 3 puntos acerca de la relación de los hijos con los padres. Número 1, recuerde que ningún ser humano es perfecto. Por lo tanto, el que el padre no sea perfecto no es nada nuevo. Amén. Si ningún ser humano, la Biblia dice, no hay justo, ni uno, no hay ser humano perfecto, y papá es ser humano, papá no es perfecto. Número 2, usted no es perfecto, y si usted es papá o va a ser papá, usted también va a caer pronto en esa categoría, eso tenga cuidado. Y finalmente, la más importante, lo que hayas vivido con papá en el pasado no puede justificar tu conducta en el presente. Si papá fue bueno, gloria a Dios, tú sigues ese ejemplo. Si papá fue malo, no uses eso como pretexto para ser tú un mal padre o un mal hijo. Porque aquí dice Dios, todas las cosas son hechas nuevas, y tú y yo tenemos al Padre por excelencia, que es el Dios Todopoderoso. Nos ponemos de pie. Amén. Do we get it? Do we get it? ¿Se entendió? Amén. All right. Y mientras nos ponemos de pie, cerramos los ojos e inclinamos el rostro, vamos a meditar en estos momentos, orar, darle gracias a Dios por nuestros padres, darle gracias a Dios por el papá celestial que tenemos. Pero mientras la iglesia ora, con los ojos cerrados y el rostro inclinado, si hay alguna persona que todavía no ha entregado su vida a Cristo, ese es el primer paso que tú necesitas dar. Porque al tú entregarte a Cristo, Dios pone el Espíritu Santo en tu vida, que te va a capacitar para vivir la vida cristiana a plenitud. Y esa es la bendición más grande que un ser humano puede recibir, no solamente para vivir una vida satisfactoria y fructífera aquí en la tierra, pero para vivir la eternidad con Dios. Y para ello, si tú no lo has hecho, si todavía tú no eres parte de la familia de Dios, de la iglesia de Cristo, lo único que tú tienes que hacer ahora mismo, ahí donde estás, es repetir en tu corazón esta oración. Señor, yo reconozco que soy pecador o pecadora. Yo reconozco que Cristo murió en la cruz para salvarme. Yo me entrego a Cristo en esta mañana. Yo te pido, Señor, que Cristo entre en mi vida, perdone mis pecados, ponga su Santo Espíritu y me haga hoy una nueva criatura. Yo me entrego a ti en el nombre de Jesús. Y mientras la iglesia sigue orando, si tú repetiste esta oración hoy por primera vez, levanta tu mano. Yo solamente quiero orar por ti. Alguien levanta su... Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga. 2 personas, gloria a Dios, aleluya. Alguien más levanta su mano y dice, yo me entrego a Cristo hoy por primera vez. ¿Habrá alguien más? Si no, al final del servicio, hable con el pastor, hable con uno de los ancianos. Vamos a orar por esta persona. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por estos que en el día de hoy dicen, yo me entrego a Cristo, yo comienzo una nueva vida hoy, yo hoy
paso a formar parte de la familia de Dios. Bendito sea tu nombre. Gracias por ellos. Cuídalos, protégelos, guárdalos, bendícelos, oh Dios. Y que como siempre te pedimos que esta iglesia sea la familia que ellos necesitan para continuar creciendo espiritualmente y en todas las áreas de su vida. Bendecimos tu nombre, Papá todopoderoso y grande. Y a ti damos la honra y la gloria. En el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar asiento, mis queridos.